Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Nicole Rodríguez. Ya les voy a anunciar al entrevistado en el día de hoy. Antes, quiero saludar a VisaFork. Ustedes ya han estado conociendo el servicio de VisaFork y yo les quiero recordar. Visafork.com es una herramienta desarrollada por abogados migratorios que te permite conocer gratis y en no más de 3 minutos si calificas a una visa en países tales como Estados Unidos, España, Italia. Solo estoy nombrando algunos. Además de este diagnóstico migratorio gratis, VisaFork te ofrece agendamiento de videollamadas personalizadas para resolver cualquier tipo de duda migratoria. Tiene otros servicios VisaFork. También te puede realizar la ejecución de inversión en el extranjero y tramitar tu visa. Estas cosas no se dejan en manos de cualquiera. Tú necesitas abogados migratorios especializados y en VisaFork trabajan los mejores. Los puedes contactar en info@visafork.com, directo en la web visafork.com, y también ahí en pantalla tenemos el logo de VisaFork con un código QR que lo puedes descargar en tu celular. También quiero saludar a MC Parking, que es la solución para estacionarse de una manera fácil y económica muy cerca del aeropuerto. ¿En qué consiste el servicio? Tú reservas online, llegas directamente al estacionamiento desde, por ejemplo, Costanera Norte o Autopista Vespucio Norte, y un bus te lleva a la puerta del aeropuerto. Es un servicio disponible 24/7 y incluye el transporte de este bus que te lleva y te trae del aeropuerto con una espera de no más de 10 minutos. Seguridad 24 horas con guardia, cámaras, alarma, muy seguro. Importante que reserves con anticipación, ya que la tarifa va a depender de la anticipación de tu compra y además te aseguras un lugar en el estacionamiento. En conclusión, tu auto queda custodiado, seguro, y tu viaje será mucho más fácil. Te olvidas de esperar el transfer o que te canceló el taxi y estás seguro de que vas a llegar a la hora del aeropuerto y que tu auto queda bien guardado. Entra a www.mcparking.cl. También les recuerdo que nos pueden seguir apoyando a través de Patreon y suscribiéndose a nuestro canal en YouTube o Spotify, simplemente haciendo clic en suscribirse. Para auspicio nos pueden contactar a nicolperiodistachile@gmail.com. En ese mail también tenemos contacto directo con nuestros auditores, quienes nos mandan posibilidades de entrevistados, sugerencias, comentarios, críticas también, análisis de la actualidad, todo tipo de comunicación que quieran tener con nosotros. Ahora sí, les adelanto que vamos a estar conversando con Mario Desbordes, expresidente de Renovación Nacional, exministro de Defensa del segundo gobierno de Sebastián Piñera, con quien vamos a estar analizando el resultado del plebiscito del domingo 4 de septiembre, cambio de gabinete y la posición que debiera tener la centro-derecha en este nuevo escenario. Ahí ya lo tenemos en pantalla a Mario Desbordes, expresidente de Renovación Nacional, exministro de Defensa. Bueno, ya les hice la presentación. Mario, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias a ti, Nicole, y encantado de conversar de hartas cosas, parece entretenidas estos días. Bueno, el escenario nos presenta varios temas y voy a tener que comenzar con lo más actual, que me parece relevante con respecto al cambio de gabinete. Profundo cambio de gabinete leía hoy día, pero ¿qué interpretación le das tú? Yo tengo la mía propia, pero lo interesante es conocer tu opinión. ¿Qué te pareció el nuevo diseño? Bueno, lo primero que a este gobierno una y otra vez le están pasando aquellas cosas que tanto criticó, o está haciendo cosas que criticó durante tanto tiempo con mucha dureza. El gobierno, como nunca fueron gobierno antes, la gente del Frente Amplio al menos, siempre tuvieron criterios muy duros para todo. O sea, no podía haber rentas altas porque eso era una aberración. Y sin embargo, han contratado asesores con rentas muy altas porque probablemente de lo contrario no se habrían ido al gobierno porque estaban en otros lugares mejor pagados. Nunca iba a haber un familiar de nadie, y ha habido familiares de personas con buen mérito, ¿cierto?, con buen currículum, y así muchas otras cosas, como por ejemplo
las sillitas musicales, no, es una silla musical que tú nombres a un ministro en otro cargo, en otra cartera, si es que no lo ha hecho bien en la que estaba, y acaba de pasar con el ministro más cercano al presidente Boric. Yo reclamo eso, no, me parece bien, hay que ver si Boric anda bien en esa cartera. Perdón, Jackson lo conozco, es un tipo bastante inteligente, en temas sociales se maneja re bien, es una de sus especialidades, pero como te digo, una y otra vez están haciendo aquello que criticaron con tanta dureza. El tema del subsecretario del Interior, que pasó por 3 nombres distintos, por 2 nombres y vuelta después, ¿no es cierto?, el actual subsecretario, es bastante bochornoso, pero también, bueno, esas cosas pasan cuando uno es gobierno, suceden cuando te pones a revisar currículum y de repente te das cuenta y te avisan que hay un Twitter de hace 10 años que son bastante complicados. Yendo a los nombres, yo creo que Carolina Toá es una mujer con harta experiencia. Yo por lo menos las veces que me tocó interactuar con ella me causó una muy buena impresión en lo profesional y como política. Así que yo creo que lo que corresponde ahora es tratar de apoyarla. Le va a tocar una labor muy, muy, muy difícil. La ministra Siches hizo una mala gestión, una muy mala gestión. Afortunadamente para ella se queda el subsecretario Monsalve, que ha hecho bien la pega, y eso es un dato interesante. Ahora yo lamento que no se fuera el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, creo que es el cargo específico, entonces Ahumada, porque de verdad ha sido graves sus declaraciones, y creo que el ministro de Economía quedó con una tarjeta amarilla, supongo, porque después de declarar que el dólar alto no nos afectaba porque nosotros no comprábamos en dólares, o que a las empresas menores, a las pymes, les servía la inflación. Después esas 2 declaraciones que son, la verdad, que increíbles para un ministro de Economía, y otras más, me imagino que quedó con tarjeta amarilla, supongo. Mario, pero yendo al fondo, ¿te parece que hay un nuevo diseño o yo acá me hago cargo de lo que te estoy diciendo? Me parece que se cambió el mensajero, pero no se cambió el fondo. Y eso porque el presidente Boric, tanto el día domingo como hoy en el cambio de gabinete, volvió a hablar de sus reformas y de sus cambios. Entonces me parece que cambiaron a las piezas. Quizás entró un equipo político más ligado a lo que llaman el socialismo democrático, pero no me parece que cambie mucho el fondo del gobierno. Eso es lo que tenemos que ver ahora, porque efectivamente, en términos simbólicos, el comité político estaba dominado por el grupo más cercano al presidente Boris, por sus amigos personales, que eso no tiene nada de bueno ni de nada de malo, depende de cómo hagan la pega. La ministra Siches, el ministro Jackson, la ministra Vallejos habían estado con él, cierto, codo a codo en las manifestaciones en los últimos 10 años. Entonces era un núcleo duro de amigos en donde la ministra Vallejo lo ha hecho bien y el ministro Jackson, como se expresa, según opinión de los propios parlamentarios de su sector, no lo hizo bien, y no hay duda que la ministra Siches lo hizo mal. Ahora, se incorpora, aparte eran todos del Frente Amplio, Sí. todos del Frente Amplio, y por lo tanto, ahora se incorpora el socialismo democrático, como bien dices tú, que es la otra coalición. Tenemos una cuestión bien sui generis, que hay un gobierno que tiene 2 coaliciones. Se incorpora gente de otra sensibilidad. Y sabes lo más llamativo, ¿no es cierto?, que es otra de los giros en 180 grados del gobierno. Se incorpora gente de esa tan vapuleada concertación, de esa tan vapuleada, satanizada, ¿no es cierto? Porque yo insistí mucho ahora mientras discutíamos el proceso constituyente en los debates. Lo dice, por ejemplo, si era indeciso, que tenía mucho rating. Estamos discutiendo una nueva constitución, queremos una nueva constitución, pero tampoco digamos, como dijo muchas veces la gente del actual gobierno y sobre todo de la coalición del presidente, que este país no ha hecho nada, que no se ha avanzado nada, que esto es un desastre, que este país poco menos que estamos al mismo nivel, con todo respeto al mundo, que Haití, por ejemplo. Este es un país que ha avanzado mucho en los últimos 30 años. Entonces también cuando se basureó, se trapeó el piso con la concertación, y hoy día vemos que se instala como jefa del gabinete, como ministra del Interior, una figura muy potente de ese mismo sector. Yo creo que también hay un giro importante en lo simbólico. Ahora, tú tienes toda la razón, Nicole. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo vamos a ver ahora. Yo soy de los que cree que la reforma más importante que el presidente va a plantearnos a los chilenos, fuera de la reforma tributaria, la de salud y la de pensiones, la ciudadanía también se manifestó en el plebiscito del domingo pasado. Por ejemplo, sí, entonces no es llegar y hacer la misma reforma que nos habían anunciado, porque esas reformas contienen elementos que la ciudadanía rechazó el domingo pasado con abrumadora mayoría, y creo que es uno de los elementos centrales que provocaron el resultado que tuvimos.
Mario, vamos a ir dejando atrás el cambio de gabinete, pero dos preguntas que te quiero hacer. ¿Es verdad que el subsecretario, que iba a ser subsecretario, Nicolás Contaldo, del Partido Comunista, fue bajado por presiones de Chile Vamos? ¿O eso se dio de otra manera? Esto ya es más como anécdota, pero no me parece que es tan de fondo. Eh, fue bajado, se revirtió la decisión, hubo un comunicado que notificaba que era el subsecretario, pero fue bajado fundamentalmente por lo que él había escrito, por lo que él había dicho, y por supuesto eso causó escozor no solo en Chile Vamos, o sea, una persona que se refiere así a Carabineros, al famoso conflicto mapuche, no podía estar a cargo de esa área tan sensible, o sea, el presidente cometió un error garrafal, no se dio cuenta probablemente, pero también hay un problema también de criterio. Cuando tú le entregas esa subsecretaría a una persona que participa de una lógica que acaba de ser derrotada por una paliza este fin de semana, es también mandar un mensaje como que no te interesó, no te importó nada lo que pasó el fin de semana. Es como raro, ¿no es cierto? Entonces yo creo que el presidente se había equivocado, porque más allá que sea comunista, puede ser del Partido Comunista, pero con una posición distinta en los temas en donde él se había manifestado, que había hecho Twitter durísimo. También salió el subsecretario comunista de Fuerzas Armadas, o sea, el Partido Comunista hoy día perdió uno y el otro que había ganado lo perdió también entre medio, pero él cae fundamentalmente y dura poco en el cargo por sus propios dichos, por sus propias declaraciones, que fueron en este caso a través de una red social, y por supuesto Chile Vamos hizo lo correcto, de decir, sabe que no es un interlocutor en estas materias, no puede serlo, no puede serlo. Debió haber ido Chile Vamos a La Moneda. Entiendo que en este minuto, mientras grabamos, están en reunión, pero en un principio dijeron que no iba. Y hoy día estuve leyendo durante la tarde, mientras preparaba la entrevista, Mario, algunos comentarios en redes sociales, para ser honesta, pero también de algunos analistas decían, ¿por qué está yendo Chile Vamos a La Moneda? Algunos tildaban a este Chile Vamos de débil, pero si ahora están en una posición de fortaleza, producto de el resultado del domingo, ¿por qué están yendo? Entonces mi pregunta es, ¿debió haber ido o no Chile Vamos a La Moneda a conversar hoy, 2 días después del resultado del plebiscito? No ha pasado mucho tiempo. Debió haber ido, está en La Moneda, o sea, se fue a La Moneda a conversar sobre lo que viene ahora, específicamente en el proceso constituyente que se abre ahora, en opinión nuestra. Yo entiendo que hay personas que no están de acuerdo con eso. El Partido Republicano, por ejemplo, no está de acuerdo, y eso yo lo respeto y lo dije en todas mis entrevistas durante la campaña del plebiscito. Es respetable su posición, yo no la comparto. Nosotros creemos que fue muy importante que Chile Vamos se comprometiera con un nuevo proceso constituyente de ganar el rechazo para que personas indecisas, personas apolíticas, personas que están ahí al centro en términos políticos, algunos y los otros sencillamente apolítica, personas que no les interesa para nada la política, votaran rechazo. Porque votar en rechazo diciendo, mire, ¿sabe qué? Y eso lo dicen las encuestas, lo dicen todas, el 100% de las encuestas. La gran mayoría de los chilenos quería finalmente una nueva constitución, pero no este mal texto, que es lo que repetimos una y otra vez. Este texto está malo, vamos a rechazarlo y vamos a ir por una buena nueva constitución. Eso lo dijimos todos y por lo tanto lo que corresponde ahora es cumplir. Por supuesto va a haber siempre conflicto con el gobierno, vienen las reformas de pensión, etcétera, viene la reforma tributaria, viene la reforma en salud, ahí vamos a tener las diferencias que tiene una oposición con el gobierno de distinto color, pero en mi opinión personal no debe mezclarse este proceso constituyente, ¿cierto?, con la contingencia, con el día a día. Me contestaba, por ejemplo, Jorge Chausson, a quien yo le tengo harto respeto. Jorge decía, no, siempre hay contingencia, todos los días. Sí, claro, pero empeñamos la palabra, Nicole, la gente nos creyó. Yo viajé por Chile, de mi bolsillo, fíjate, con harto esfuerzo porque dejé la oficina botada, pero viajé por Chile y algo que me repitió mucho, mucho la gente, entre otras cosas, pero un mensaje muy claro era, oiga, le vamos a creer. Le vamos a creer, ustedes nos van a prometer que vamos a la nueva constitución, nos tienen que cumplir. Entonces se habría visto horrible si el primer día, el primer llamado, la primera convocatoria a conversar, si le vamos a hubiera arrestado, nadie habría entendido nada, porque por supuesto... Simbólico. Ahora, desde el punto de vista simbólico y práctico también, porque claro, es la primera conversación, o sea, tú llegas a la segunda conversación cuando quizás hasta se pudo haber avanzado algo. Yo creo que está bien que vaya a los partidos. Déjame, Mario, hacer un poco de reflexiones con respecto al resultado. Yo sé que incluso en una última encuesta Ipsos salía que una gran mayoría quería una nueva constitución.
Pero acá vienen algunas reflexiones. La gente quiere una nueva constitución, Mario, porque considera, o no, yo creo que sí, pero considera que la nueva constitución le va a solucionar sus problemas o porque considera que hay que dejar atrás la constitución del 80 porque es la famosa constitución de Pinochet. ¿Por qué la gente te pide en tus recorridos y en la calle que sí cambien la constitución? Una cosa previa. Por supuesto que si le preguntas a una persona cuál es su prioridad hoy día en términos políticos, esto es como la pirámide de Maslow. La gente te va a decir primero lo que lo urge en lo inmediato. Y por supuesto, siempre ante la pregunta abierta, la Constitución va a ser la última de las prioridades, porque lo primero es la seguridad, la salud, las pensiones, los medicamentos, ¿no es cierto? Es así. Pero cuando preguntas después, pregunta cerrada, ¿usted cree que hay que cambiar la Constitución? La enorme mayoría de los chilenos, en esa pregunta específica, contesta que sí. Ahora, ¿por qué contesta que sí? Por dos razones distintas. Una mitad de los chilenos porque es la Constitución de Pinochet del 80, etc. Esa es una mitad. La Constitución no es la Constitución que sirve de paraguas para la mitad de los chilenos, eso es verdad. La otra mitad, yo por ejemplo, porque creo que ya cumplió su ciclo, lo ha dicho la gente de la izquierda, del centro, lo dijo Marcela Cubillos, salió en la segunda, que lo hacía ayer Alberto Cardemil en la Comisión Política Nuestra, porque ya cumplió el ciclo. Fue una constitución que le permitió a Chile avanzar, etcétera, etcétera, y yo creo que fue positiva en muchos aspectos, pero tiene elementos que hacen que no sea percibida por la ciudadanía en términos bastante amplios como una constitución que no los representa. Hay un par de estudios bien interesantes que, por ejemplo, hacen pensar a la gente que el problema es la constitución. ¿Y por qué? Porque cuando se discutía el tema pensiones, todo quedaba ahí porque era inconstitucional. Cuando se discutía salud, el modelo de salud, era inconstitucional. Cuando los parlamentarios presentaban algo, era inconstitucional. Entonces, el tema del CERNAC, se le quería dar atribuciones al CERNAC, grandotas, no, era inconstitucional. Entonces, cuando se va repitiendo una y otra vez respecto de las posibles soluciones a los distintos temas que afligen a la ciudadanía, que no se puede porque es inconstitucional, se instala en la retina de la gente, se instala, ¿no es cierto?, en la cabeza de las personas, que es la constitución el problema. ¿Esta constitución es mala, buena, regular? Mira, yo creo que necesitamos una constitución para el futuro. Para el pasado vamos a tener distintas opiniones. Yo creo que los últimos 30, 40 años, 40 o 50 años son años virtuosos desde el punto de vista de desarrollo del país, crecimiento del país, de un país que era un país de segunda división en América Latina, a ser hoy día el país líder de América Latina. Eso no está en discusión. Pero claramente, para los 50 años que vienen, yo sí creo que necesitamos una nueva constitución y por eso, recogiendo todas las posibilidades, es que hay que hacer este proceso. Mario, y también voy a quedarme acá en el tema de la nueva constitución. Ya que tú nombrabas, por ejemplo, la reforma de pensiones, inconstitucional, varios temas que eran importantes para las personas, que quedó en la retina de que era inconstitucional. Pero actualmente tenemos la posibilidad de hacer reformas constitucionales con quórum más bajo, ya fue aprobado, ya se bajaron los quórums supramayoritarios a 4/7, y mi pregunta es, ¿por qué apurarse tanto y seguir en el proceso constituyente, ya sea a través de una nueva convención, y no empezar a canalizarlo a través de distintas reformas según lo que sean las necesidades? Tú estuviste en el acuerdo de paz y nueva constitución de noviembre, también vamos a hablar de eso, donde al final quedó establecido que si se rechazaba la propuesta, quedaba vigente la actual constitución. Por lo tanto, también se abre la posibilidad de hacer todas esas reformas que tú dices, pero a través de distintos proyectos de ley. ¿Por qué habría que hacer de nuevo todo este aparataje? ¿Es más bien simbólico? ¿Es para tener esa firma con todos como los abrazos políticos? ¿Eso? ¿O porque te parece necesario porque la gente lo percibe así y lo considera una necesidad? Yo creo que una constitución no debe reflejar ni el programa de gobierno ni la sensibilidad de determinado sector político. Es bien probable que esta constitución en muchos aspectos refleje la sensibilidad más cercana a lo que yo pienso. A mí no me parece correcto. Y una de las cosas que me molestó mucho en el proyecto de nueva constitución que fue rechazado el domingo pasado es que reflejaba la sensibilidad política y era el verdadero programa de gobierno de otro sector. Entonces, ambos casos no me parecen correctos. Luego,
el tema simbólico en los países, Nicole, a mí, digamos, me parece que es extraordinariamente importante. Cada vez que hicimos alguna propuesta, en mi caso y con nuestros equipos, analizábamos siempre los aspectos técnicos, o sea, mira los números, veamos los aspectos fácticos, qué es, en qué consiste, ¿cierto? ¿Cómo funciona esto en términos reales? Pero además siempre agregamos el elemento simbólico que es extraordinariamente importante en toda sociedad humana. Siempre lo ha sido, siempre lo va a ser. Y fíjate tú que uno de los elementos que gatilla este tremendo rechazo a la propuesta constituyente son justamente los elementos simbólicos, no necesariamente los elementos técnicos. Entonces, ¿es necesaria una nueva constitución? Mira, la gente quiere que la constitución señale derechos sociales. Eso está sin discusión, yo creo, instalado en la gran mayoría de los chilenos. Y sabe la gente que no son derechos sociales que te van a poder entregar al día siguiente. Lo que pasa es que son un deber ser, marcan un camino para el gobierno, para el Estado, ¿no es cierto? Y para cada gobierno de turno. Y por eso molestó tanto, y nosotros lo explicamos muchas veces, que dijera que estaba garantizado el derecho a la vivienda digna, pero no la vivienda propia. Y había argumentos técnicos muy sólidos para decir, mira, no es bueno poner que sea vivienda propia porque también hay otras alternativas. Sin embargo, la ciudadanía nos dijo una y otra vez, y yo lo escuché en la calle cientos de veces, perdóname, pero vivienda digna es la propia, a la que yo le puedo hacer arreglo, le puedo hacer cambios, y es mi anhelo. Yo sé que no me la van a entregar mañana, quizás ni en 3 años, ni en 4 años, ni en 5, pero es un deber ser para el Estado. Y así hay otra serie de factores, de elementos, del punto de vista del medio ambiente, del punto de vista cierto, etcétera, que la gente quiere ver en su constitución. En ese sentido, hacer la reforma al actual, sí, tú vas a decir, Mario, ¿sabes que se puede hacer incorporarlos al actual? Pero ahí el factor simbólico es el que nos juega en contra. Y yo creo, Nicole, y lo he dicho, si el presidente Lagos hubiera plebiscitado la reforma del 2005, habría ganado el apruebo y probablemente no habríamos estado en esta discusión. Es probable. Claro, lo que pasa es que para ser concreta y terrenal, lo simbólico nos cuesta plata, nos cuesta tiempo, nos cuesta también tener un país en pausa. Entonces pareciera ser que, no, puede que no, yo te estoy dando mi opinión, Mario, y acá en esta casa tú puedes opinar lo que tú quieras, pero a veces también ahí podría existir una especie de desconexión, es decir, la gente quiere cambio y ahí también hay que hacer la bajada de qué cambio, porque me parece que cuando la izquierda habla de cambio no es lo mismo que habla la centroderecha, pero ok, la gente quiere mejorar su vida, vemos de eso, pero yo no sé si nos podemos dar el lujo. De hecho, el presidente de la bancada del Partido Socialista, primera vez que veo a alguien levantar la voz y decir, a ver, momentito, nos podemos dar el lujo de una nueva convención constitucional, y me parece atingente la pregunta. Claro. Me parece que tú vas por la vía de que debería existir todo ese proceso. Y me imagino que representas buena parte de la centro-derecha también, o de tu partido por lo menos. Buena parte de la centro-derecha por lo que acordamos. Hay muchas cosas simbólicas que son caras. Por ejemplo, la paramilitar de todos los años. Yo fui ministro de Defensa y me sacaron en cara cuando era diputado de la Comisión de Defensa. Cuesta varios cientos, si no un par de miles de millones de pesos todos los años. Pero simbólicamente para el país es muy importante. Y quizás a un sector no le interesa para nada, la cancelaría mañana, pero para un sector del país es importante. Las fiestas patrias en general son extraordinariamente caras si uno las mira solo en el punto de vista económico. Entonces, por darte un ejemplo de lo simbólico importante para mí, yo te digo, puede haber otras cosas que son para otras personas, son relevantes. Un cambio de mando con todo lo que conlleva, podríamos hacer un cambio de mando sencillo, sin invitar tanta gente, bueno, etcétera. Pero también lo simbólico ayuda a que la ciudadanía y que la gente, que nosotros, las personas, y nosotros funcionamos así también, perciba que las cosas están mejor, están bien, o vamos por el camino correcto. Y cuando la gente siente que vas por el camino correcto, eso finalmente impacta, redunda en todos los aspectos de la vida humana, no solamente en que tengamos un cartón bonito que diga nueva constitución. El proceso actual fracasó el texto, fracasaron los constituyentes. Tú decías, vamos a hablar de lo que pasó, ¿cierto? Cuando firmamos ese acuerdo el 15 de noviembre. Yo recuerdo mucha gente que nos trató durísimo, que habíamos regalado Chile, habíamos entregado la Constitución, y yo repetido hasta el cansancio, llevo 2 años repitiendo, confiemos en la gente, confiemos en la democracia. Si creo en la democracia, si la propuesta es mala, la van a rechazar. Por suerte, Nicole, estas cosas quedan grabadas, y por suerte quedaron grabadas cuando las he dicho decenas de veces. Ahora,
¿Había otra salida en ese minuto? Claro, hay gente que hoy día te dice, sí, había otra salida y se debió haber empoderado más a los carabineros. Los carabineros ya no daban más, no podían. Yo también dije, y está grabado, muchas veces, no una, varias veces durante el periodo. Esta propuesta del acuerdo de paz no es para los violentos, y los violentos van a seguir en lo suyo, es para los cientos de miles de personas que están paralizando Chile. Chile estaba paralizado, se cerraba todo a las 4 de la tarde porque había miles de personas manifestándose. Tal es así, Nicole, que el acuerdo, yo te invito a mirarlo, googlearlo, ¿eh? Me hizo el comentario de periodista en Chillán, lo firmé con lápiz verde. Y yo no lo firmé con lápiz negro o azul, que era el que usaron todos. El único que está con un color distinto es el mío y es la firma de Mario Desbordes, que es de color verde. Y si lo firmé con lápiz verde es porque yo estaba pensando en una institución a la que yo quiero mucho, que en ese minuto estaba de rodillas en el suelo. Y no porque no les prestaran apoyo. La policía alemana vino a mirar lo que pasó en Chile en octubre de 2019 para enseñarle a carabineros cómo hacer las cosas. Traían los videos de aquellos procedimientos que a ellos les tocaban con concepto, grave alteración del orden público. Entonces venían a decirle a carabineros, cuando usted tenga graves alteraciones al orden público, de esta manera tiene que trabajar. Cuando vieron lo que pasó en Chile, vieron los videos, miraron lo que sucedió, agarraron su pendrive, se lo metieron al bolsillo y le contestaron, le dijeron a carabineros, al embajador, estuve presente. Señor, aquí no hay una grave alteración del orden público, aquí hay una revolución. Aquí hubo una revolución y ninguna policía del mundo pudo haber hecho algo distinto que Carabineros de Chile, y no sabemos cómo es que esta democracia sobrevivió. Pero Carabineros hizo lo que podía hacer. Por supuesto, hay casos que habrá que investigar si hicieron algo indebido, algo ilegal, y que estarán siendo sancionados. Esta semana se conoció un caso, bueno, pero en general, Nicole, mira, tengo un montón de WhatsApp de gente que me decía, hay que llegar a arreglo, y este es el acuerdo que hay que tener, y hay un solo caso que yo lo echaba al agua, porque después me trató muy mal, que es Luis Larraín, presidente de Libertad de Desarrollo. Y él me felicita por el acuerdo esa noche y me dice que se logró lo que se necesitaba, exactamente, explicado. 3 días después, habiendo leído el acuerdo, en el mismo WhatsApp, porque lo tengo ahí, no se borran, vuelve a insistirme que me felicita, que vamos por el camino correcto, que hice lo correcto, una cantidad de loas tremenda. Después, cuando se le pasó el susto de lo que había pasado, por supuesto no me trató bien, pero con todo cariño, mira, se demostró que las instituciones funcionaron, que el país volvió a funcionar y que la democracia funcionó. Si la ciudadanía vio que el texto era malo y lo acaba de rechazar. Mario, qué bueno que me menciona ese día, porque pasa el tiempo. Tú no estabas en el gobierno en ese minuto, sino que eras presidente de Renovación Nacional. Luego fuiste ministro de Defensa. Entonces, tengo varias preguntas con respecto a, me imagino, las reflexiones que ha hecho posterior y ahora con el fin del ciclo, si es que es el fin, del resultado del domingo. Tú dices, se les pasó el miedo. Entregar la Constitución, no entregarla del punto de vista, sino que iniciar este proceso constituyente, que en ese minuto no era prioridad de las personas. De hecho, el presidente Piñera le ganó al candidato que tenía en su agenda, que era Guillé, una de sus prioridades, el cambio constitucional. El presidente Piñera no lo tenía. Pero muchas personas recogieron, quienes votaron por Piñera, de los comentarios que se hacían y de los análisis, decir, entregó la Constitución para que no cayera el gobierno. Otros dijeron, los mismos partidos de la centro-derecha les faltó cojones, tuvieron miedo que los acusaran por los derechos humanos. Estoy repitiendo todo lo que en ese minuto, después, posterior, se fue diciendo. Fue una... negociaron con la pistola al pecho, digamos, de denuncia o querellas por violación a los derechos humanos, o que iban a acusar constitucionalmente al presidente Piñera. Todo ese pool de comentarios termina en este acuerdo de paz de noviembre que abre el proceso constituyente. Entonces, vale la pena hacerse cargo de esos comentarios, que es parte no solamente de la centro-derecha, sino que de votantes del gobierno de Sebastián Piñera II, que a lo mejor no pertenecen a la centro-derecha, pero que vieron en él la posibilidad de salir del estancamiento económico de los cuales no heredó Michelle Bachelet II. ¿Había otra posibilidad? ¿Se podía contener la violencia en las calles y luego seguir un proceso de negociación de los grandes acuerdos, que fue lo primero que dijo Sebastián Piñera cuando inició su gobierno en el Congreso? ¿O realmente ustedes tenían la pistola al pecho, no podían seguir negociando y entregaron la Constitución? ¿Cuál es la mirada tuya? No, es que hay que una mezcla de cosas. Lo que pasa es que los que dicen eso, aquí hay dos extremos. Un extremo que dice que lo que pasó en ese octubre fue solo violencia. Y se les olvida que hubo cientos de miles de personas en las calles. Hubo un día en Santiago con 1,5 millones, pero que a nivel nacional superaron los 3 millones. Cuando un país, en una democracia, sale el 15 o el 20% de su población a manifestarse en las calles,
lo más probable es que no solo cae el gobierno, cae el sistema político completo. Pero al mismo tiempo, el otro extremo te dice que fue todo paz y amor y fue todo manifestación pacífica, ¿no es cierto?, tan linda, tan maravillosa. Una mezcla de las dos cosas. Y en términos técnicos, Nicole, las policías no pueden enfrentar a 5 o 6 mil personas violentas cuando están mezcladas con 200.000 personas pacíficas. No se puede, literalmente es imposible. Porque tú vas a dispararle, ¿no es cierto?, con una escopeta de control de muchedumbre, que son elementos disuasivos intermedios, a una persona que está tirándote una molotov, pero detrás de ella hay 500 personas que no están con la violencia, y el ánimo en esos minutos era la mezcla de estos 5, 6, 7 mil personas muy violentas y los 200.000 personas pacíficas todos los días, el país paralizado. La gente también, es cierto, y eso hay que reconocerlo, que en este minuto, ¿cierto?, se produce este episodio de violencia, pero también hubo una explosión ciudadana que dijo, ¿sabe qué más? Chao, no más pensiones malas, no más salud mala, etcétera. Y en eso, yo sé que hay mucha gente que dice eso, y a mí me da risa porque yo le preguntaba a Ari, ¿y usted dónde estaba? Porque yo por lo menos estaba en la calle manejando mi vehículo, yendo a reuniones allá y para acá para tratar de buscar una solución. Pero muchas de esas personas, yo cuando se ponen un poquito fregados, le digo, ¿sabe qué más? Reconózcame que estaba debajo del catre. Y la verdad, Nicole, es que la mayoría de las personas que son tan duras para eso estaban debajo del catre esos días. Pero ¿qué pasaba? Y también lo dije en ese minuto, querían que Carabineros les solucionara el problema, querían que las Fuerzas Armadas dispararan y se hicieran cargo, por eso hablan de derechos humanos. Y sabes que ese no es el rol de las policías. La policía puede enfrentarte, vuelvo a insistir, puede enfrentarse a una manifestación, pero cuando tienes una revolución al frente, como lo ha dicho varias veces Tomás Mochati, la policía es superada. Carabineros fue superado, las Fuerzas Armadas fueron superadas, las Fuerzas Armadas tenían dos alternativas, mataban 2.000, 3.000 personas a nivel país y con eso probablemente el estallido, ahí sí que se iba de madre completamente, o esto se encauzaba políticamente. Entonces cuando uno logra distinguir bien lo que vivimos en ese minuto y lo dimensiona bien y hace un recuerdo adecuado de que estaba paralizado el país entero, uno la verdad que no le queda menos que decir, ¿sabe qué más? Mire, al menos mi opinión puede ser o no, pero no estuve en los zapatos de las personas que firmaron. Yo no firmé con la pistola al pecho con los violentos y también lo dije en varias entrevistas. Hay una en CNN que me mostraba hace pocos días que me hizo Mónica Rincón antes del acuerdo, en donde yo le decía, mire Mónica, yo voy a firmar este acuerdo por los miles de personas pacíficas que están en las calles, cientos de miles. A estos delincuentes violentos que están tirando molotov, que están atacando a los carabineros, son unos tales por cuales, y esta gente no, con ellos nada, ni a misa yo. Yo fui muy duro también con ellos en su minuto, me llené de amenazas de muerte que todavía tengo varias vigentes, y por lo tanto, a mí no me hicieron firmar los violentos. Ahora, ¿Carabineros estaba dispuesto a matar 200 personas? ¿A dispararle a 200 manifestantes? ¿El ejército estaba dispuesto? No. ¿Uno pudiera haber aplicado la legislación? No. Esa noche del acuerdo, fíjate, deben haber sido 3, 4 de la mañana, cuando me suena el teléfono con varios llamados y me llama un grupo de personas de un determinado, no lo voy a decir cuál, pero un club de personal en retiro de las Fuerzas Armadas. Y eran varios oficiales en retiro de alto rango. Y me dicen, ¿sabe qué más, Mario? Le damos las gracias, porque si hubiera habido un acuerdo como el que ustedes pusieron sobre la mesa, cuando a nosotros nos tocó, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo. Y gracias a la pega que acaban de hacer, mi hijo no va a terminar en Punta Peuco, mi sobrino no va a terminar en Punta Peuco, etc. Entonces, Nicole, había alternativas y aquí quiero ser claro, preciso. Quizás la primera semana, quizás la segunda semana, en donde le dijimos al gobierno, mire, hagamos la reforma a las pensiones. Hagamos la reforma a la salud. ¿Cuál es reforma? El sistema mixto de pensiones recogiendo las propuestas de la Comisión Bravo. Y el sistema de salud, ¿cuál? Un plan universal de salud como en Holanda, en donde todos ponemos nuestro 7% en un fondo cierto solidario, el Estado pone recursos, pero yo tengo derecho a elegir a quién contrato para que me dé el plan universal. Eso lo logramos acordar con las fuerzas políticas bastante amplias, pero el gobierno no quiso avanzar en eso porque para el gobierno, para el jefe de asesores, eso eran reformas de izquierda, decían ellos. Después el gobierno terminó mandando esa misma reforma. Empezaron a pasar los días sin acuerdo y dame 2 segundos nomás porque pasaron 2 cosas. La gente empezó a plantear ya la Constitución como salida y llegamos en un minuto en que el orden público no daba para más. Hubo una noche en que Carabineros estuvo a 20 minutos de dejar pasar a las personas a la Moneda y habrían incendiado la Moneda, el Palacio de los Tribunales, la Corte Suprema, todo, no solamente
no solamente el Palacio de Gobierno. Carabineros ya no daba más, no tenía carros lanzaagua, el personal estaba en las últimas, etcétera, y los carabineros tenían que tomar una decisión esa noche. ¿Disparo con armas de fuego o los dejo pasar? Y la decisión que toma Carabineros esa noche es: dejo pasar. Yo no voy a matar 200 personas, no quiero asesinar chilenos, aunque me estén tirando una molotov, no los voy a asesinar. Y además de eso, la consecuencia de eso habría sido que el estallido ahí sí que se prende, porque yo creo que eso estaban esperando los grupos más violentos, que nunca lograron tener la suficiente masa crítica en la violencia para poder derribar el sistema completo, no solo el gobierno, nuestro sistema político completo. Pero bueno, en la historia irá de a poco. Yo creo que han pasado también 2 años. Tú después fuiste ministro de Defensa y todavía hay un buen grupo de la sociedad chilena que se pregunta, bueno, ¿qué pasó? ¿Fue planificado? ¿Cuál fue el rol del Partido Comunista? Porque tú mismo me dices que las Fuerzas Armadas y Carabineros se vieron sobrepasados, claro, en el sentido de, bueno, no vamos a hacer una masacre, no vamos a disparar, sino que de contener el orden público. Si fueron sobrepasados, significa que acá hubo algún tipo de planificación, había una intención, había un objetivo, no comenzó con una manifestación de ciudadanos que se sentían oprimidos porque no les funciona el sistema de salud o pensiones, sino que de partida comenzó con la violencia en el metro. O sea, partamos por eso, por grupos de estudiantes que están tomados por la izquierda radical. La ACE tiene solo demandas de la izquierda radical. Entonces, después, con el conocimiento al interior del Ministerio de Defensa, hubo planificación, hubo un objetivo que se estuvo gestando por tiempo. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo todavía no tenemos respuesta? Y creemos que quienes han sido condenados, muy poquito, son como lobos solitarios que tiraron una molotov, que quemaron una iglesia por acá. No hay respuestas todavía con lo que pasó. Primero, el estallido social en su inicio, la parte violenta, es hecho en Chile, digamos. No es importado. Pero es hecho por grupos anarquistas extraordinariamente organizados, potentes, son los más potentes del mundo. Nosotros tenemos el grupo anarquista mejor organizado del mundo, mejor que en Italia, que en Grecia, que en España. De hecho, los españoles, los catalanes, vinieron a actualizar su manual de combate del Black Bloc, que es el bloque negro, que es lo que encabezan las manifestaciones más violentas, a Chile, porque se vivió en Chile fue mucho más de lo que se vivió en esta revolución catalana que buscaba la independencia. Ahora, se produce este estallido violento. La pregunta del millón: ¿estos grupos lo actuaron como si nada? O sea, esa tarde se les ocurrió nomás. No, soy un convencido, y en eso las pruebas nunca han estado, porque son grupos que trabajan muy compartimentados. O sea, un grupo no sabe lo que hace el otro. Así funcionan estos, y son mucho más compartimentados que lo que conocimos antes del Frente Manuel Rodríguez, etc. Y estos grupos tenían, en mi opinión, y no tengo problema en decirlo, estaban preparados para la COP25, que era el evento grande en donde iban a venir la mayor cantidad de líderes mundiales. Para la COP25 ellos iban a incendiar todo el metro. La lógica era incendiar sistemas de transportes, sistemas de abastecimiento. Por eso es metro, por eso son micros y por eso son supermercados y farmacias, etc. Ahora, se le suma a este grupo, siempre en las revoluciones, Nicole, yo te he visto muchas entrevistas y sé que te gusta la historia. Siempre en las revoluciones hay lo que se denominan grupos de vanguardia, que son los que, aquí tengo atrás lleno de libros de eso, que son los que prenden la chispa o usan una chispa determinada y son los que empujan, ¿no es cierto? Y este grupo se vio de repente apoyado por lumpen, por narcotráfico, nutrido por las barras bravas, ¿no es cierto?, que son también grupos anarquistas muy duros, y provocan esto que vivimos los 2-3 primeros días. El problema para la democracia chilena es que el tercer día sale la gente, el ciudadano de a pie a la calle. Aquí tuvimos una mezcla de lo que pasó en Los Ángeles, en Estados Unidos, el año 92, exactamente, que es un tema racial, con lo que vivieron en Ucrania, cuando en una sola plaza, sale la ciudadanía masivamente a marchar, la Fuerza Armada, la policía no quieren dispersarlo, y termina cayendo el régimen completo, ¿no es cierto? Como le pasó a la RDA, uno dice, bueno, pero ¿cómo la RDA no fue capaz de controlar a los alemanes que querían pasar al otro lado
¿cierto? Hay hartas películas interesantes que han salido este último tiempo que nos recuerdan lo que pasó cuando cae el muro. El señor Erich Honecker gobernaba el país más hermético en términos de capacidad, ¿no es cierto?, de control de la sociedad. La Stasi, su policía política, era de una brutalidad abismante, había construido un muro. Ese hombre era capaz de decir, de contarte lo que tú estabas haciendo con tu vecino. Hay varias películas que son interesantes. ¿Y por qué termina cayendo el muro de Berlín? ¿Y por qué la Stasi no es capaz de anticiparse? ¿Y por qué? Porque las cuestiones muchas veces se producen estos movimientos y punto. Entonces, aquí, Nicole, una es la cosa violenta, y en eso siempre yo pido que ser cuidadoso en separar las cosas. Una es la cosa violenta, que fue muy fuerte, pero los 2 o 3 primeros días. Después los grupos violentos fueron haciendo acciones bien específicas y gravísimas, como incendiar la iglesia X, el local tanto. Pero sobre todo hubo una salida masiva de ciudadanos a las calles, cientos de miles apolíticos, la enorme mayoría. Si no era una cuestión política, era de hastío, con una cantidad enorme de cosas. Yo tengo una entrevista en el Mercurio, y se puede googlear y se puede buscar, que es de un año antes del estallido, y yo no tenía bolita mágica, si lo dijimos muchas personas, donde digo, y en la caluga que ponen en el EMOL dice, se está juntando malestar, y bronca, y puede haber un reventón. Es más o menos la frase textual que uso yo, que es un año antes, no es la semana siguiente. Lo dijeron muchas personas, lo dice en una entrevista a Mauricio Hoffman en el 2005, enfrentando a los candidatos presidenciales. Le dice, ¿ustedes no creen que este tema, están generando una sensación en la ciudadanía de molestia, de rabia, y puede haber un estallido social? Dice Mauricio Hoffman. O sea, si tú leías los informes del PNUD, Nicole, que la centroderecha siempre menospreció mucho, reflejaban un malestar ciudadano tremendo en muchas áreas. Bueno, más que menospreciar, es que el PNUD en general tiende a tener diseños de políticas más de izquierda, más progresista. No sé si es un tema de despreciar o un tema de posición política. Mario, retomemos nuestra conversación, pero permíteme tener que saludar a nuestro auspiciador, Visafork. Visafork.com es una herramienta desarrollada por abogados migratorios que te permite conocer gratis y en no más de 3 minutos si podrías calificar a una visa en países como España, Italia, Estados Unidos, solo por nombrar algunos. Además, te ofrece un diagnóstico migratorio gratis y un agendamiento de videollamadas personalizadas para poder resolver cualquier tipo de dudas migratorias. ¿Qué otros servicios te ofrece Visafork? Visafork también te hace ejecución de inversión en el extranjero y te tramita tu visa. Les puedes escribir en info@visafork.com o entras directamente a su web visafork.com. Estas cosas las tienes que hacer con abogados migratorios especializados, y en Visafork trabajan los mejores. Mario Desbordes, bueno, dejamos ahí el tema del PNUD, y quizá eso me da pie para otra de las preguntas con respecto a la posición de la centro-derecha. Yo sé que tú has siempre levantado la derecha social, pero también dentro de las críticas de eso dice, bueno, pero eso se confunde un poco no con la derecha y no con las ideas de la centro-derecha, sino más bien con ideas de centro-izquierda. ¿Cuáles son las ideas actualmente, o cuál es la agenda de la centro-derecha, que a veces uno se pierde porque además en estos meses han estado invisibilizados en la campaña del rechazo y del apruebo? Bueno, hay distintas versiones o distintas corrientes de lo que es centro-derecha. Eso es un primer dato. En Chile hay distintas corrientes. Hay una corriente que es la más tradicional, la histórica, que viene del Partido Conservador y del Liberal. Y está también la corriente Chicago gremial, que es la que da origen a la UDI, ¿no es cierto? Y no lo digo ni en mala ni en buena. Mi hermano era dirigente de la UDI, fue formador de varios de los actuales grandes líderes de la UDI, a los que les tengo estima además. Son visiones distintas. Si uno lo quiere llevar al mundo, lo que acá le denominaron derecha social, que es una derecha social cristiana y solidaria, es la derecha que sigue los postulados, ¿cierto?, del socialcristianismo solidario, que son las ideas que pone sobre la mesa Konrad Adenauer y Ludwig Erhard, que son dos personas, dos alemanes, un canciller, el otro también fue canciller poquito tiempo, y un ministro de Economía, sobre todo Erhard, por eso es recordado, en la posguerra alemana. Estas ideas las recogen los partidos de centro-derecha del continente europeo, continentales, digamos, más que el Partido Conservador, que tiene dos corrientes enfrentadas ahí.
el Partido Popular de España, los republicanos de Francia y el partido de la canciller, el ex canciller Merkel. Ellos tienen un punto de vista, y en Estados Unidos el Partido Republicano, que es otro partido de derecha, tiene una forma de ver la política totalmente distinta. Yo me inclino hacia la alemana. ¿Cuál es el corazón de la diferencia según la visión de Edgar y de Adenauer? Es creer en la economía social de mercado. Se cree en la libertad, en el libre emprendimiento, ¿cierto? En la economía de mercado, pero con apellido social, que significa además darle un componente, una mirada humana a la política pública. Ellos son de la idea de que el desarrollo económico por sí solo no es suficiente para lograr, ¿cierto?, una mejor sociedad. Es necesario también agregar una serie de factores que están dados por el principio de subsidiariedad, en positivo, porque se me ha cuestionado mucho todavía del plebiscito, no, que ustedes están por la subsidiariedad. Sí, claro, pero en positivo, no en negativo. El principio de subsidiariedad, como lo conocen en Alemania, no es que el Estado puede hacer solo lo que los privados no pueden o no quieren hacer, que esa era la idea que se nos instaló a partir del 80, de la Constitución del 80, que no está escrito en la Constitución, pero el principio de subsidiariedad es el socorro que hace el Estado, la sociedad completa de las organizaciones intermedias, como por ejemplo. Entonces, lo que nosotros planteamos son propuestas que parten de la economía social de mercado, y que, por ejemplo, para solucionar temas como el de las pensiones, buscan un mecanismo intermedio entre la capitalización individual pura y seca, que es una herramienta que funcionó bien hasta que las personas empezaron a vivir mucho más, y el sistema de reparto, que es que toda la plata va al fondo común, ¿no es cierto? Y la gente activa financia a la gente que está pasiva. Se busca una cosa intermedia, que es la solidaridad mezclada con la capitalización individual y con aporte estatal, que es lo que la Comisión Bravo plantea. Lo que nosotros hemos planteado, solo para terminar, Nicole, en propuestas en salud, pensiones, etcétera, en Europa son propuestas de derecha. Aquí en Chile, en algún minuto se dijo son de izquierda. Hace un año, 2 años atrás nos dijeron que son políticas de izquierda. Y cuando yo le decía a un diputado alemán que me decían en Chile que eso era de izquierda, no lo podían creer los diputados del partido de la canciller Merkel. Claro, ahora dos preguntas. Lo que tú describes, ¿es actualmente el proyecto político de Renovación Nacional o es lo que a ti te gustaría que fuera el proyecto político de Renovación Nacional? Es lo que es el proyecto político de una buena parte de Renovación Nacional, no de todo Renovación Nacional, y también de una parte de la UDI. El secretario general acaba de sacar un libro. Yo soy una persona que tiene distancia política personal con Diego Chalper, pero valoro que él acaba de sacar un libro que habla del socialcristianismo. Él valora mucho el socialcristianismo como herramienta. El punto es, estamos de acuerdo en que la política que proponen los alemanes, los franceses, los españoles hoy día, ¿cierto?, son aterrizables en Chile. Dicho sea de paso, todas las cosas que propusimos y que se nos criticaron, después el gobierno del presidente Piñera terminó proponiéndolas también. El único punto de discusión que podemos hacer, que no tiene nada que ver con política pública, porque no es una política pública, es el famoso 10%, que no tiene nada que ver, porque no es una política pública, es oye, rompa el vidrio en caso de emergencia. Y yo siempre dije, está grabado, por suerte está grabado, antes de que aprobáramos eso, no queremos llegar a esto. Ojalá la ayuda estatal sea más que suficiente para que no se saque plata del bolsillo de la gente. No quiero. Pero llegamos un minuto y que dijimos, ¿sabe qué más? La ayuda estatal es insuficiente, la gente lo está pasando demasiado mal, y conversamos con la gente de la Embajada de Australia, por ejemplo, donde se había tomado esta misma medida, exactamente igual, y hablamos con 2 o 3 países más donde tomaron la misma medida y dijimos, ¿sabe que esto es pésimo para las pensiones? Es malo para las pensiones, pero no tenemos alternativa. Ahora, solo en ese punto todavía queda la discusión si es de izquierda o de derecha. Sí, si tú le preguntas a alguien que adhiere exactamente a lo que Libertad y Desarrollo sigue defendiendo, te van a decir, no estoy de acuerdo con Desbordes. Y está bien, sí es legítimo, son distintas miradas de lo que es ser de centro-derecha. Solo entre paréntesis con el tema de los retiros, mirado en retrospectiva, ¿era necesario realmente hacerlo en el sentido de que en ese minuto, cuando empezó el primer retiro y ustedes lo apoyaron, nadie se estaba muriendo de hambre? Había necesidades, sí, urgencias, sí, estábamos en una situación especial. Pero mirado en retrospectiva, hoy tenemos inflación, hoy tenemos peores pensiones, es decir, no era pan para el minuto en que además se sobrecalentó la economía y hambre para hoy. ¿Realmente consideran que fue oportuno y correcto hacerlo también un año después de esa medida que hoy tiene la economía, en gran parte también como está hoy?
A ver, varias cosas. Cuidado con afirmar que eso tiene la economía como estamos No, hoy día, porque el no, propio uno de Banco los Central, factores, sí. sí, el propio Banco Central dice que es las ayudas sociales más el 10% explican poco menos del 50% de la inflación en Chile. El otro 50% no hay duda que es externo, y yo me atrevería a decir que es más, pero yo sí no estoy de acuerdo con algo que tú planteas. No había gente muriéndose de hambre, no es efectivo, Nicole. Sí había gente que no tenía para comer, y había cientos de miles de personas que en algún minuto no tuvieron para comer, que fue el momento más duro de la pandemia, cuando se nos pide el encierro absoluto, ¿no es cierto? Que yo nunca estuve encerrado porque teníamos que estar en la calle, fuimos a ver a la gente, etcétera. Yo he contado 1000 veces, yo estuve en un liceo público en la comuna del Bosque, ¿cierto? En 29 de Gran Avenida, y la directora nos pedía ayuda porque había estudiantes sin nada para comer. Y cuando nos dicen eso, nos dice, pucha, nos habían dicho, no, si que las ollas comunes son una organización de fachada del Partido Comunista. Esta cuestión no es cierto. Pero cuando te vayas a meter a San Ramón, cuando te vayas a meter a la cisterna, al bosque, y te encuentras con que la gente dice, pero Mario, ¿qué quiere que haga? Si yo no me puedo quedar encerrado porque, primero, no tengo, yo vivo del día a día, vivo para parar la olla necesito trabajar. Y en este minuto no tengo nada para comer, no tengo que darle a mis hijos. Por eso el gobierno implementa las cajas de mercadería, etcétera. Y la verdad es que a mí no me lo contaron, yo lo vi en muchos lugares, no en un solo lugar, ni en 2 lugares, ni en 3 lugares. Hay un destacado analista que es Gabriel Gaspar, que coincide con varios otros analistas más. Muchos economistas en privado te decían, ¿sabéis qué más? Esta cuestión es urgente porque el gobierno no está llegando a tiempo. Y después el propio gobierno reconoció que la cifra no daba. Por eso yo he defendido el primero y el segundo retiros. Y públicamente me opuse al tercero. Al primero y al segundo sí. Y lo defendí porque creí que la verdad es que la ayuda no da. Y otro factor, Nicole, que no es menor. Yo te puedo dar listado enorme de pymes y de áreas de pymes que sobrevivieron. Las que sobrevivieron gracias a eso. Tú te reúnes hoy día con los vendedores de 10 de julio, comercio que lleva 70 años instalado ahí, con las ópticas de San Antonio, te reúnes con el área del mundo de la gastronomía de Viña del Mar, Valparaíso, que te dicen, a mí las ayudas estatales, la verdad que me llegaron tarde y las estoy pagando a duras penas. Lo que me salvó en el primer minuto fueron los famosos 10%, porque la ayuda a la pyme, la ayuda en general, nos hizo que nosotros, ¿cierto?, le dijéramos al trabajador saque su plata de su seguro de cesantía. Perfecto. Pero resulta que la previsión y la salud, o sea, las cotizaciones, el arriendo del local o las contribuciones del local, hubo que seguir pagándolas. Entonces, no había ayuda para eso. Y de verdad, he estado en reuniones donde se me ha agradecido, donde se ha hecho un reconocimiento de asociaciones de pymes, de pequeños comercios, de gastronomía, sobre todo, etcétera, que te dicen, ¿sabe qué más? Si no hubiera sido por esos 10%, me lo gasté íntegros en pagar las plata de las cotizaciones, en pagar el arriendo del local, etcétera, yo no habría sobrevivido como local. Voy Es a, discutible, por supuesto, pero yo ahora, no. me mencionó la palabra encierro, Mario, y yo he sido una detractora de los encierros, pero no es el tema de hoy. Otro día vamos a hablar de la pandemia. Necesito quedarme en el tema político con respecto a la agenda y el plan de la centro derecha. Y me quiero hacer cargo de lo siguiente. Siempre han existido ánimos en Renovación Nacional de poder formar una gran alianza política con la centro izquierda y quizás con el resultado del plebiscito del domingo y cómo se dio la campaña del rechazo, algunos planteaban que esta era la oportunidad para rearmar el mapa político chileno y que se produjera esa alianza. Ahora, la centroizquierda ayer se definió como la nueva centroizquierda, y me parece que al agregarle la palabra centroizquierda ya dejan fuera lo que puede ser la centroderecha. ¿Qué posibilidades ves tú de un reordenamiento real político en la escena nacional, de una alianza a lo mejor de la centroderecha con la centroizquierda o algunos partidos, no todos? Bueno, va a haber un reordenamiento político sin duda. El Partido Republicano tiene una agenda legítima, pero que no es compartida por un sector importante de Renovación y de la UDI, y sí es compartida por otro sector de la UDI y Renovación, y por lo tanto yo no descarto que pueda haber escisiones o que los partidos se fracturen y terminen creando un polo en donde va a estar republicano con parte de la UDI, con parte de Renovación, conformando quizás nuevos partidos, no lo sé. Lo mismo puede pasar con la gente que estamos disponibles a conversar con el centro. Y cuando uno habla de centro izquierda, por supuesto, tiene sus bordes. Yo no sería aliado político
permanente con el Partido Socialista. ¿Puedo sentarme con el Partido Socialista y llegar a acuerdos específicos en determinadas materias? Por supuesto que sí. ¿Serían mis aliados en una coalición? No, no, porque pensamos distinto. Y si uno mira ejemplos internacionales, a mí me gusta mucho seguir el ejemplo francés, en donde el gobierno de En Marche, del presidente Macron, es un gobierno que toma cierto, esta idea y tiene exministros de Chirac y exministros de Mitterrand. Y hace una amalgama, ¿no es cierto?, con sectores de centro-derecha y de centro-izquierda, o sea, llega hasta el PS francés, Sí. que está bien lejos de... Algunos dicen que ¿Mm? vació el PS, Macron. Sí, claro, y lo mismo pasó con los republicanos, que en donde el sector liberal, que era el antiguo Giscard d'Estaing, se fue hacia Macron. Macron fue ministro del presidente Hollande, el presidente socialista. Entonces construye una acción de centro. Conversaba con los amigos del PP español y me dicen, Mario, nosotros el peor error que cometimos fue aliarnos con Vox, porque se nos fugaron electores hacia el centro que terminaron yéndose a Ciudadanos o incluso al PSOE. Entonces lo que decidimos hace 2 elecciones atrás fue separar aguas con Vox y que Vox tuviera su vida propia y nosotros la nuestra y recuperamos muchos electores. El PSOE te dice, señor Desbordes, resulta que para nosotros Podemos es un tremendo problema y aliarnos con Podemos fue un error. Y por eso han estado conversando sin nada concreto todavía, un sector del PSOE con el PP. O sea, puede ser, allá tiene una guerra más antigua, más dura, etc. ¿Podría yo hacer una alianza con algunos de ese? Sí, con todos no, porque hay un sector de la democracia cristiana que es nostálgica de la alianza con el Partido Socialista de inicios de los 90. Entonces, esto no es una cuestión así como de matemática sencilla, y ya se van 5 de acá, 5 de acá, forman una cuestión de 10. Esto es algo que va a ir decantándose con el correr de los meses, que va seguramente a ir concretándose después de harto rato más, porque además el rechazo generó un tema no menor. El ganar el rechazo hace que te congeles un poco en esto, porque no... yo, por ejemplo, no estoy cómodo en Renovación. ¿Me iría a Renovación mañana? No lo sé, tengo que verlo con mucho cuidado, porque es conveniente fracturar un partido justo ahora que probablemente hay elección de constituyentes. ¿Será razonable hacerlo ahora? ¿No será mejor esperar un poco? Es un tema que tengo que dar la vuelta. Yo soy de la derecha social, pero yo soy duro en términos de orden público, y hay gente de la DC, de la ala izquierda, que me encuentra que soy casi un fascista porque yo defiendo a Carabineros, soy muy duro con J-Tool, he sido durísimo. Cuando fui ministro de Defensa, tú decías, había frases que decían que el gobierno había mucha gente asustada por las querellas. Yo de verdad, es fácil googlearla porque fueron bien comentadas en su momento, y a Piñera no le gustaron mucho, pero yo varias veces dije, mire, el que le dispara a un militar, espere de vuelta un disparo, porque los militares se van a defender en la zona de la Araucanía, que estábamos en estado de excepción, y este ministro de Defensa los va a respaldar. A mí no me tocan a los militares, y siempre fue muy duro. De hecho, tengo querellas, estoy metido en la querella de juez Garzón en Europa, y me da lo mismo. Bueno, entonces, el juez Garzón está en varias, en varias querellas, sí, que viene desde la izquierda. Mario, pero déjame preguntarte, y quiero saber si tú compartes o no. Dentro de las críticas que se le hace a la centro derecha es que son débiles para defender sus ideas, que los arrinconan fácil. Y te lo aprovecho de preguntar en un contexto actual que me parece que es el mejor escenario para la centro derecha, con un 62% de personas que votaron rechazo de una mala propuesta constitucional, con una participación en el Congreso actual, que se renovó a inicios de este año, con 24 senadores y con 53 diputados. Si sumamos al Partido Republicano, suman 68. Por lo tanto, tienen bastante injerencia y hegemonía en el Congreso. ¿Son débiles para defender su idea o no saben cuáles son sus ideas? Sabemos cuáles son nuestras ideas y no son las mismas del que hace la crítica. O sea, aquí es un punto muy central. Uno tiene distintas formas de hacer la discusión política. Una diciéndote, mira, este señor cuando propone un sistema mixto de pensiones no está defendiendo las ideas de la derecha. Este señor se fue a la izquierda y es débil. Y yo te digo, perdóname, pero esas son ideas de mi sector de centro derecha, son las mías, son las de la derecha europea, son las de los alemanes, o lo que te decía recién. Si tú le preguntas a quizás algún economista ortodoxo de libertad de desarrollo, te va a decir que estoy equivocado. Pues si vas al IES,
que es otro centro de pensamiento que a mí me gusta mucho, te van a decir, ¿sabes qué mal? Equivocados de libertad de desarrollo. Las ideas de derecha moderna son esas. Entonces, primera discusión, ¿yo defiendo mis ideas o defiendo las de republicanos o las de un sector de la UDI duro? No, yo defiendo las mías. Ellos consideran que no son las ideas de la derecha y yo creo que las de ellos no son las ideas de la derecha. Entonces ahí tenía una primera discusión que hacer. Segundo lugar, yo defiendo una determinada cuestión. Esto requiere, ¿no es cierto?, para que yo la saque adelante, votos. Los votos en el Congreso nunca están en ningún país de ninguna democracia, salvo casos muy particulares. Le pasó a Macron al principio que no lo logró aprovechar incluso él. Entonces uno tiene que conversar, que dialogar. Y hay otra, ¿cierto?, arista de ese comentario, que es, esta es mi posición y no me mueve nadie de ahí. Entonces no estoy dispuesto a transar nada. Y yo solo he escuchado parlamentarios del PC y se lo he escuchado parlamentarios de otros partidos. No me interesa pelear hacia la derecha, no tengo ni un interés en hacerlo, pero te dicen, no voy a transar. Conforme, pues, compadre, no transís nada, lo tuyo nunca va a ser ley y nunca vas a lograr contribuir a que haya, ¿no es cierto?, un mejor sistema de pensiones. Y ahí es donde la sabiduría popular, la ciudadanía, te plantea todos los días, ¿sabes qué más? Déjese de pelear. ¿Cómo no va a ser posible que lleguen a un equilibrio en donde vas a tener que ceder las dos partes, las tres partes, las cuatro partes que están sentadas a la mesa? Van a tener que ceder y van a tener que llegar a un término medio que les permita hacer un proyecto de ley que nos permita salir del tema en que estamos, del freno en donde estamos. Entonces, yo prefiero estar en esa posición que en la posición de a mí no me mueve nadie y usted o me aprueba todo lo que yo quiero o aquí no hay nada que conversar. Yo prefiero la primera opción, fíjate. Esto es una impresión y también puede estar equivocado. Da la sensación de que Chile Vamos está muy preocupado de que no los comparen ni se vean asimilados al Partido Republicano. Cada vez que le mencionas como, no, nosotros no somos de extrema derecha, no vayan a creer. ¿Qué para ti hace del Partido Republicano la etiqueta de extrema derecha? Y te lo pregunto honestamente porque revisando lo que planteaba Kast, que en ese minuto era el candidato del Partido Republicano, después se sacó la chapita, pero bueno, posicionemos al líder del Partido Republicano que es Kast, me parece que planteaba bajar impuestos, que no me parece que es de extrema derecha, reforzar carabineros, una necesidad del país. Entonces, a tu juicio, eso no es la posición de Chile Vamos, no vayan a confundirnos con republicanos. Y si crees eso, ¿qué es lo que hace el Partido Republicano que los cataloguen de extrema derecha? Bueno, habría que preguntarle a los que los catalogan de extrema derecha. A mí me carga, y yo he defendido este punto, que no le puedes decir al Partido Comunista que es de extrema izquierda, pero a republicanos se le dice con mucha soltura que son de extrema derecha, y a mí no me gusta eso. A mí me parece que de extrema derecha es este señor Izquierdo que anda por ahí, ¿no es cierto?, con símbolos antiguos, etcétera, y que yo lo tengo querellado, dicho sea de paso, por amenaza. Yo estoy en desacuerdo con posturas del Partido Republicano, pero no lo he calificado de extrema derecha en lo personal. Tengo diferencias tremendas con De la Carrera puntuales. De hecho, acá pero lo sacaron. José Antonio Caz José Antonio Caz lo sacó del partido en diciembre y ahora lo sacaron de la bancada. Entonces, representa De la Carrera o representa los dichos de Kaiser, lo que piensa el Partido Republicano. Hay algunos republicanos, amigos míos, que me dicen, no me representa para nada, yo soy una derecha más dura, soy como el Tea Party, ¿no es cierto?, en los Estados Unidos, en donde Ted Cruz y otros más son personas a las que yo les respeto mucho y creo y estoy de acuerdo con ellos en algunas cosas. El punto es cuando Ted Cruz, para ponerlo fuera de Chile, se deja llevar por lo que hace Trump, y yo con Trump no estoy de acuerdo. Cuando se empieza a socavar la democracia, cuando se empiezan a socavar las instituciones, cuando De la Carrera y algunos otros republicanos empiezan a decir que aquí viene un fraude, que está listo el fraude, que el CERVEL no funciona, que va a ser un desastre, y la verdad es que a mí me ha tocado estar en el extranjero en discusiones políticas, de partidos políticos en Brasilia y en otras partes más, en donde el CERVEL hay que explicarlo para que la gente entienda lo perfecto que funcionamos comparado con ellos, con un papel y un lápiz, versus los sistemas electrónicos brasileños y otros más. Entonces, cuando empiezan a socavarse las instituciones, cuando empezamos a echar abajo a la república finalmente, el concepto real de república, bueno, ahí yo no estoy de acuerdo, porque los grupos de derecha o de izquierda que hacen eso y que empiezan a abrazar populismo son los que destruyen las democracias. Eso pasó con Putin, que es un presidente él es de extrema derecha. Eso pasó con Ortega, que es un presidente de extrema izquierda en Nicaragua, ni hablar de Maduro y Chávez, ¿no es cierto? Bueno, y yo creo que pudo haber pasado con Trump. Mira, yo cuando fue la elección de Obama con McCain, mi candidato, yo tuiteaba en esa época, era John McCain.
un hombre al que admiro muchísimo. Y yo invito a la gente que vea el documental de McCain, está en una de las redes, no sé si es Netflix o es HBO Max. Un hombre extraordinario. McCain murió como senador de un cáncer y John McCain dice en su testamento político que una de las cosas que pide es que Trump no vaya a su funeral porque para él Trump no es un hombre de derecha, es un hombre un populista, extremo, etc. Entonces hay que distinguir personas de derecha con posiciones firmes como Ted Cruz versus Trump. Aquí en Chile yo no voy a entrar a una pelea con De la Carrera, no me interesa hacerlo. No, pero siento que De la Carrera no es como el gran representante del Partido Republicano. Yo hablaba en términos generales de las ideas. Dime, Mario. He hablado bien de ellos. Yo he hablado bien de ellos en general. Hay amigos míos que se fueron a republicanos, como el diputado Leonís Romero, como el diputado Cristóbal Urruticoechea, se fueron a republicanos. Ahora, han hecho propuestas que yo no necesariamente comparto. O sea, no sé en este minuto, pero así como no comparto la postura del sheriff de un diputado del Partido de la Gente. Me parece que ese hombre está siendo populista y eso es el populismo, aunque él esté situado en el Partido de la Gente que pareciera un partido de centro, ¿no es cierto? Y ese señor que se pone la chapita de sheriff, etcétera, así se empiezan a socavar y lo hacen de distintos sectores. Ahora, Republicanos ha querido hacer un proyecto propio. Aparte, si tú googleas también, al inicio de la creación de Republicanos, muchas veces planteé que ojalá estuviera en nuestra coalición, que fueran primarias con nosotros, pero el proyecto se fue perfilando como separado de nosotros y está bien legítimo, y terminan instalando este concepto que Vox usa mucho contra el PP, que es de la derechita cobarde. Entonces empieza con las agresiones y a esta altura la verdad es que yo creo que es muy difícil una coalición con Republicanos en el caso nuestro. Yo defendí a la Tere cuando la trataron mal y he sido crítico de algunas otras intervenciones de ella. La política pública que propone el Partido Republicano, puede que haya algunas que sí esté de acuerdo y probablemente nos podamos poner de acuerdo para votar cosas juntos en el Congreso, y hay otras que me cuestan un poco más. Y he estado con republicanos en más de alguna oportunidad que te plantean incluso discusiones, y no estoy bromeando, sobre si la Tierra es redonda o es plana. Y no estoy bromeando, Nicole, no estoy bromeando y no es un chiste. Sí, Mario, entonces, me está quedando poco y quiero irme a lo que viene con respecto al nuevo proceso, y te voy a plantear un escenario que yo veo. También, si no lo compartes, tú me dices. Veo al gobierno muy apurado por iniciar un nuevo proceso constituyente, así como para que pase rápido la derrota y olvidémonos rápido, instalemos una nueva convención y hablemos ahora del nuevo proceso, mientras ellos intentan sacar adelante sus reformas en el Congreso. Y por el otro lado también veo a un Chile Vamos con ansiedad de demostrar que van a cumplir la palabra de seguir un proceso. Entonces, todo rápido, todo rápido. ¿Te parece que hay que avanzar tan rápido en un nuevo proceso en vez de digerir lo que ocurrió en estos prácticamente 2 años? Estoy tomando desde la revolución, como tú la llamaste, de octubre del año 2019 hasta el fin del proceso el domingo. Digerirlo, analizarlo, ver las posibilidades, ver lo que le está diciendo la ciudadanía también. No, yo separaría dos cosas. El proceso constituyente yo creo que no es tanto, en mi opinión, por supuesto, lo que hay que discutir. Yo soy partidario de elegir una nueva convención, de elegir una convención con paridad, pero sin escaños reservados como los conocimos. Si quieren que haya escaños reservados, puede ser, pero solamente en proporción directa a los votos que saquen. O sea, si hay 100.000 votos, hay un escaño, punto. No 15 votos garantizados con 90.000 votos, que es la verdad que es una... Yo no participé de esa parte del proceso porque ya me había llevado Piñera al gobierno. El tema de los independientes funcionó bastante mal también, fue un desastre. Entonces tampoco podemos volver a repetir las fórmulas del Rojas Vade o el Partido de la Gente, perdón, la Lista del Pueblo, que fue una lista instrumental del Partido Comunista. O sea, yo usaría el proceso rápidamente para que, tú lo dijiste al inicio, estoy de acuerdo contigo, salgamos luego de las incertidumbres. Creo que la propuesta constituyente tenía cosas buenas, había demasiadas cosas malas que yo las desecharía de partida, pero había cosas razonables. En la propuesta de Bachelet también hay algunas, y la tradición constitucional chilena de 200 años tiene cosas también muy buenas. Entonces yo creo que se puede sacar un producto bueno, una buena nueva constitución,
en un plazo relativamente corto y avanzar en las reformas también en paralelo, pero eso es lo que no podemos permitir que el gobierno actual pretenda que se olvide, que la ciudadanía votó en contra de un sistema de pensiones en donde el chileno no es dueño de los ahorros, donde el chileno no puede elegir. La ciudadanía ya votó en contra en el sistema de salud que se nos va a proponer, es un sistema de salud universal. En Holanda y en Inglaterra, uno mira los dos modelos. Tu 7%, Nicole, y el mío van a un fondo común. La persona que gana el mínimo pone su 7% a un fondo común. Hay fondos públicos que nutren ese fondo solidario y todos tenemos garantizado un plan universal, todos, ¿no es cierto? La persona más humilde lo que quiere hoy día, fíjate, me lo dijeron en la calle 40 veces, me encantaría entonces yo también ser ISAPRE. Y yo lo que quiero es que la gente pueda optar, como pasa en Holanda, donde está este sistema, y cada persona opta si se quiere ir a FONASA o no. No quiero que me obliguen a que todos nos vayamos a FONASA. Pero además de eso, por supuesto, para la gente que está viendo el programa, ¿cierto? Ojo, que eso no significa que yo no pueda contratar, yo pago adicionales por el campeonato. O sea, mi plan de salud, no está con mis 2 hijos nomás, no está mi señora, cuesta muchísimo más que el 7%. Mucho más. Prefiero ni dar la cifra, es lo que yo pago en salud todos los meses y no gasto nada, porque gracias a Dios también no tenemos grandes gastos. La gente le dijo al gobierno, compadre, en la Constitución decía que los fondos solo pueden ser utilizados en temas previsionales. Sí, no, en materia de pensiones. De pensiones. Hay una frasecita que decía que solo pueden ser utilizados en materia previsional y eso impedía que tú lo heredaras. Eso es así, aunque nos trataron de mentiroso. Entonces la gente también le dijo, ¿sabe qué más? No, yo quiero mi platita, yo quiero que el 6%, ¿no es cierto?, que va a poner el empleador sea mío. Yo entiendo, me refiero a la ciudadanía en general. Con mi 6% pueden hacer solidaridad, claro, yo gano bien, me va bien, soy abogado, estoy en una oficina, en un estudio, me va bien. Yo puedo hacer, pero no le podéis pedir solidaridad a la persona que gana 500 lucas, que gana 1 millón. Entonces, yo creo que el gobierno no puede pretender que la ciudadanía no se pronunció en esos aspectos, en ese y entre 4 cosas más que van a tener sus reformas, y que la ciudadanía se los rechazó. Sí. O sea, el gobierno no puede venir a decirnos, ¿sabe qué más? Yo voy a avanzar en esta reforma y hacer como que nada pasó con el plebiscito. Claro, y en esa línea es que yo te preguntaba con respecto a la defensa de las ideas, porque te voy a poner un caso. Ayer en el programa que hago con Fernando Villegas analizábamos qué va a pasar cuando la derecha, la centro derecha, no esté de acuerdo con la reforma salud tal cual como la planteaba el gobierno, no sabemos si le va a hacer cambio, y empiecen a decirle a la centro derecha, es que ustedes son los defensores de la ISAPRE, ustedes son los defensores de la Constitución de la BUS. Que lo digan. Bueno, no, está bien que lo digan. Mi pregunta se la vamos a rechazar. ¿Cuál es la respuesta de la centro derecha a eso? Nicole, lo dije en la campaña presidencial. A todo esto fui de los pocos de Renovación que se puso detrás de José Antonio Caz y todavía me lo sacan en cara. Me lo sacaron en cara el lunes, Canal 13. Todavía. Marco Enrique Ominami. Si tú le preguntas a José Antonio, él dice, Desbordes fue de los que de verdad se la jugó en la calle. Ahora, no era mi candidato originalmente, pero fue mi candidato en segunda vuelta y punto. Ahora, yo lo he dicho varias veces. Si me vienen a querer imponer que todos vamos a tener que irnos a FONASA, yo le voy a pedir a los parlamentarios cercanos conmigo que lo rechacen. Así de simple. Si vienen a pretender que el 6% que va a aportar el adicional del trabajador, los fondos de pensiones se van a construir con tu 10%, que ya Marcel dijo sigue siendo tuyo. Pero yo quiero que la gente pueda elegir quién le administra financieramente esa plata. ¿Quién es? Como pasa en Canadá, ¿no es cierto? Tú separas la colocación de la captación o recaudación. Entonces, que tú, Nicole, puedas decir, ¿sabe qué más? Yo quiero que mi platita me la administre esta institución privada o pública y él se encargue de hacérmela rentar. Eso no va a permitir que no sea así. Luego, el 6% que va a poner el empleador, en mi opinión, es del trabajador. Podremos discutir si el trabajador que gana más va a ser solidario y el que no, pero para mí el trabajador que menos tiene no podría estar haciendo solidaridad. En el peor de los casos llegaremos al 3 y 3, pero el 6-0 que pretende el gobierno, ese no puede ser tolerado o aceptado, así de simple. Mario, entonces, de solidaridad y si es que ese 6% termina en un fondo común, entonces llamémoslo impuesto, pues no solidaridad. Dije en un programa de televisión, en Canal 13, estábamos con el ex canciller Heraldo Muñoz, dije eso es expropiatorio. Y se me tiró el cuello la izquierda dura, eso fue hace una semana atrás. Hace una semana atrás.
En redes sociales me sacaron la mugre. Eso es, pero si es expropiatorio, cuando yo soy dueño de algo y viene el Estado y me dice se lo voy a quitar porque se lo voy a dar a otro o lo voy a poner en un fondo común, eso es expropiar. Así se llama, puro y simple, expropiatorio. Entonces, Nicole, está bien, lo que ustedes se plantean con Fernando es legítimo, pero no hay de nosotros un temor de que nos vengan a decir usted defiende las armas, ¿sabes? Porque además somos capaces de explicarle a la ciudadanía, mire, ¿qué quiere usted? ¿Se quiere ir a FONASA? ¿Quiere que todos seamos FONASA? ¿O quiere elegir usted? Porque a lo mejor usted quiere irse a FONASA. Perfecto, si usted lo quiere, váyase a FONASA. Pero sabe lo que yo defiendo, que usted elija. Exacto. Y yo soy partidario de la libertad, en serio, porque uno dice, no, siempre defendemos la libertad de emprender. El 99% de los chilenos no tiene una posibilidad de emprender nada. Aquí es donde de verdad está en discusión la libertad de las personas. Mario, de lo que viene, déjame preguntarte por el proceso constituyente, porque ya me quedan poquitos minutos, y me voy a ir bastante para atrás porque no alcancé a preguntarte. Tú decías, yo firmé ese acuerdo de paz de noviembre, no por los violentistas, sino que por esos ciudadanos que necesitaban cambio. Y luego vino el acuerdo sobre el diseño para poder elegir una nueva convención. Y ahí es cuando uno ve que el diseño tenía un objetivo y que el diseño determinó la forma de la constituyente y quienes fueron electos. ¿Fueron muy ingenuos o no ingenuos? ¿O tuvieron miedo? ¿O de nuevo, la pistola sobre la mesa con respecto a aceptar un diseño en que entraran los independientes? Y esto porque, off the record, yo estuve en una pequeña conversación de gente de izquierda y centro-izquierda que plantearon honestamente que vieron en el diseño de la elección de constituyente la posibilidad de dejar prácticamente afuera a la derecha, es decir, viendo en los independientes la posibilidad de que ellos obtuvieran mayoría. Ahora, los independientes terminaron no siendo de centro-izquierda, sino que más bien unos fueron instrumental del Partido Comunista, otros de grupos bastante más radicales. ¿Fueron muy ingenuos en ese diseño que aceptaron para la elección de constituyente? A ver, lo que te dije recién, de que yo firmé pensando en los 100.000 personas pacíficas, lo dije en esa época. Por si acaso, pues no es que lo diga hoy día. En ese minuto dije los violentistas van a seguir siendo violentos en la calle, porque también se ha dicho, estos señores firmaron son ilusos, fueron unos tontones que le creyeron que los violentistas se iban a ir para la casa. Mentira, yo jamás dije al revés. Dije que estos violentos van a seguir haciendo lo que están haciendo porque no les importa el proceso constituyente. Luego, yo me hago cargo de la parte de la paridad que yo sé que no le gusta a algunas personas, pero también recogía la experiencia internacional. Si no se esfuerza por ley la paridad, por las buenas no se logra nunca. Se me dijo en su minuto que la paridad que nosotros acordamos iba a significar que hombres de derecha iban a tener que dejarle el cupo a mujeres de izquierda porque iban a subir mujeres por los hombres y eran de izquierda versus los de derecha. Eso no pasó en ninguna parte. Nadie reemplazó a otra persona de distinto color. Siempre los reemplazos fueron dentro del mismo color. Y lo que pasó finalmente fue que las mujeres tuvieron que ser reemplazadas por hombres porque la elección favoreció, ¿no es cierto?, a las mujeres. Ahora, ¿por qué hicimos esto? Bueno, porque existiendo ley de cuotas en el Congreso, hay más de 1.500 mujeres que no recibieron un solo peso de los partidos políticos que se gastaron todo de los hombres. Primer dato. Y segundo, más de 1.000 candidatas mujeres en esa primera elección con ley de cuotas no gastaron un peso, o sea, tienen 0 pesos gastado en campaña, por lo tanto no hicieron campaña, fueron un RUT para poder cumplir la ley. Entonces se torcía el espíritu de la ley. Ahora, los independientes, no alcancé a estar en ese proceso, yo no era partidario de darles tanta flexibilidad, de hecho, siendo un poco indiscreto, el PS y el PP eran los que más se oponían a los independientes, ojo con eso. Pues le tenían pavor a las figuras mediáticas de izquierda, que hemos visto que siempre son los culturales, por ejemplo, los actores, las actrices, los cantantes, son casi todos de izquierda, y de derecha son muy poquitos. Entonces le tenían terror a las listas de estos grupos. Este sistema funcionó pésimo, no hay duda de eso. ¿Hubo un error? Sí. ¿Fueron cobardes? No lo sé. Se calculó mal, se equivocaron, puede ser. En el tema de los pueblos originarios, ahí yo creo que se cometió un error tremendo, y se los dijimos en su minuto. Tiene que ser en proporción directa a los votos realmente emitidos. O sea, te voy a dar un ejemplo real, para que de verdad, ojalá lo repitiéramos en todos lados para que entienda la ciudadanía qué es lo que pasó realmente. El mundo mapuche fue a votar en la elección de los constituyentes, pero no votó en el padrón mapuche.
No. votó en el padrón normal. Porque el mundo mapuche me decía en el terreno a mí, compadre, yo no quiero estar en un padrón aparte, quiero ser igual que tú. Ahora, un detalle sí, Nicole, las encuestas decían que Chile Vamos tenía prácticamente empatada la convención. Se producen dos cosas. El gobierno tiene que extender el plazo de campaña producto de la pandemia. Sí. Primer problema. Pero el problema principal que hace el quiebre en las encuestas fue cuando Piñera fue al Tribunal Constitucional por el 10% en plena campaña. Y Evelyn Matei, Joaquín Lavín y yo le fuimos a decir, no haga esto ahora porque nos va a costar la constituyente. Pero él insistió y fue al Tribunal Constitucional y las encuestas se fueron a la punta del cerro. Y ojo, el presidente Boris, ¿por qué pasa del 55 al 30% de evaluación de una semana para la otra? Porque se puso el 10%. Es un dato de la causa. El punto es... Pero compartimos, Mario, que no podemos seguir con el tema del 10%, ¿no? O sea, no es el reto. No, Nicole, esa parte no la comparto. ¿No? ¿Sabes por qué no la comparto? Porque yo prefería incluso un punto más de inflación que entregar la constituyente, porque eso sí que salía mucho más caro. Y eso es lo que le dijimos a Piñera. Van a sacar 20.000 millones de dólares, efectivamente, si se aprueba este 10%. Pero, presidente, ¿cuánto cuesta una nueva constitución? ¿Cuánto impacta en el país? ¿100.000, 200.000, 300.000 millones de dólares en la libertad de un país? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué es más en una balanza? Por supuesto que es malo este retiro, si yo estaba en contra y lo dije públicamente. Cuando yo fui precandidato en una primaria, yo dije, estoy en contra de este retiro, lo dije. Entonces, pero había que una balanza. Pero bueno, el tema de los pueblos originarios no puede volver a repetirse como sucedió, y yo creo que en un acuerdo futuro, inmediato, cercano, tanto el tema de los independientes como los pueblos originarios no va a volver a ser parte del sistema de elección. Ahora, se están discutiendo alternativas como lista cerrada y otras más que habrá que ver en su minuto, pero lo más importante, vuelvo a insistir, Nicole, en un punto. Desde el día 1 yo siempre dije, y está también grabado por suerte, está en on, como dicen ustedes, confiemos en la gente. El chileno no es tonto. Si la propuesta es mala, se va a rechazar. Muchos me dijeron, usted es un ingenuo, porque le van a poner a la gente los dulces de los derechos sociales, 3 derechos sociales garantizados, y no hay cosa que rechacen después. Sí, mira, desde el día 1 también, y nuevamente dicho en medios de comunicación, por lo tanto es confirmable que lo dije, había que confiar en la ciudadanía. Muchos dijeron, mira, a la gente le van a poner 3, 4 derechos sociales y van a agarrar papas, ¿no es cierto?, y van a aprobar lo que les pongan por delante. Y eso, la verdad que yo nunca pensé que fuera así. La ciudadanía demostró que no era así. El gobierno se volvió loco recorriendo Chile entero. Cada vez que Gabriel Boric hacía una pauta de prensa a las 10 de la mañana, todos los matinales en línea, lo ponían en televisión, ¿no es cierto?, para que él dijera que la casa iba a ser gratis, que esto era gratis, que la salud, que va, etcétera. Y por lo tanto, quienes reclaman hoy día de que no tuvieron espacio en los medios, mienten de manera descarada porque tuvieron de sobra. Entonces, lo que pasó es que la ciudadanía evaluó y rechazó el texto, que era muy malo. Por lo tanto, confiar en la democracia era lo que había que hacer, y yo creo que en adelante es exactamente lo mismo. Yo espero que este gobierno, que lo está haciendo muy mal en muchas cosas, se ponga firme una vez por toda la Araucanía. Difícil, no va a ser fácil, y espero que avancemos en reformas, que se llegue a buenos acuerdos, porque no le vamos a probar cualquier cosa, eso está súper claro, porque creo que el pueblo de Chile se manifestó respecto de algunos puntos que están en las reformas de Boric y que acaban de ser rechazados por paliza. Ahora, y espero también que avancemos en un proceso constituyente y tengamos una buena constitución de aquí a un año más, ojalá, y no más que eso. Mario, te voy a hacer solo una reflexión final, y con eso, si te quieres, cierra y nos despedimos, porque ya me pasé el tiempo permitido. Pero varios también hoy día, viendo las reacciones con respecto a la reunión de Chile Vamos con el presidente, decían, lo único que faltaba que Chile Vamos le terminara regalando, dicen, la nueva constitución al presidente Boric. Y no deja de ser, no regalando en el sentido peyorativo, pero si uno hace una proyección, viendo que es inminente que va a venir un nuevo proceso, no sé cómo, pero va a venir un nuevo proceso, puede terminar siendo el presidente Boric, incluso con ese nivel de aprobación, el presidente que firma una nueva constitución en democracia. Y acá me remito a los simbolismos, porque yo soy más concreta y más de las cosas prácticas, pero para los simbolismos, algo que hubiera querido Michelle Bachelet, el presidente Lago, capaz que lo termine consiguiendo el presidente Boric. Y decían, ¿por qué la derecha le regala, o la centro derecha le está allanando ese camino al presidente para que termine encumbrándose como líder de la izquierda latinoamericana con la constitución arriba firmada?
Porque el punto no es quién firma la Constitución, sino lo que contiene esa Constitución. Si es una buena Constitución, le hace bien a Chile, más allá de quien la haya firmado. La del 2005 la firmó don Ricardo Lagos, una persona a la que yo aprecio y respeto y admiro mucho. Hasta antes del 2005 estaba firmado por Augusto Pinochet. Y el tema no era si lo había firmado, en mi opinión personal, Pinochet o Lagos, era si era buena, mala o regular la Constitución. Si esperamos a que haya otro gobierno, son 3 años más, este gobierno está recién empezando. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, no me importa que la firme si es una buena propuesta. Ahora, si es una propuesta transversal, una buena propuesta constituyente, tampoco él va a estar firmando lo que su corazoncito quisiera haber firmado, que era lo que acabamos de rechazar por paliza. Así que por mucho que él la firme, va a contener cosas que no van a ser del gusto de sus amigos los Kirchner, por ejemplo, que no van a ser del gusto de muchos de sus amigos de Pablo Iglesias, del Podemos, ¿no es cierto?, que viene a dictarnos cátedra cada cierto rato a través del Frente Amplio, no van a ser del gusto de ellos. Así que no van a firmar algo que no va a contener todo lo que ellos quisieran, porque la gente ya les demostró que este país no está para gustitos ni para llevarse la pelota para la casa. Mario Desbordes, te agradezco muchísimo esta larga conversación, interesante conversación, y que hayas estado por primera vez en el podcast de Nicole Rodríguez. Que tengas una muy buena semana, Mario. Muchas gracias, Nicole, y encantado de haber conversado de tantas cosas. Y bueno, saludo para ti y toda la gente que ve este podcast. Muchas gracias.